Antes, vamos a continuar con el desarrollo de temas de Fisiología Veterinaria 2. Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor. Buenos días. Bueno, saludaron la mitad. Entonces, continuamos. Doctor. Ok. Bien, hasta la clase anterior habíamos terminado todo lo que son las hormonas hipofisiarias. A partir de este momento vamos a trabajar las hormonas no hipofisiarias. Entonces ya muchas de ellas todavía tienen relación con las hormonas hipofisiarias. Vamos a ir en el estudio avanzando. Y como hablamos del grupo de las no hipofisiarias, son hormonas que se producen por otras glándulas o tejidos que ya no es la hipófisis. Entonces, por el orden del texto y el orden anatómico del animal, vamos a empezar por la glándula tiroides. Bien, acá tenemos un esquema de un perro, un dibujo, donde para que podamos apreciar en qué lugar se localiza la glándula tiroides, ¿no? Levanta la cabeza, levanta la quijada, y en la parte del cuello, muy próximo, muy vecino, apegados a la tráquea, se encuentra dos pares de glándulas, ¿no? Que es la glándula tiroide. Y contiguo hacia la parte superior también está otros más chiquitos que serían las paratiroides. Entonces hoy en esta sesión y la siguiente vamos a trabajar la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Bien, ¿qué hace la glándula tiroides en los animales, incluyéndonos nosotros? A la glándula tiroides se les reconoce como una glándula de secreción endocrina porque produce tres hormonas de importancia funcional. Produce la hormona triiodotironina, tiene la sigla de T con un número 3 en chico, ¿no? Subíndice se dice, ¿no? T sub 3. Produce la hormona tiroxina, que tiene la sigla de T sub 4. Produce la hormona calcitonina, otros autores le llaman tirocalcitonina, ¿no? Entonces su sigla es TCT o CT, dependiendo de cuál están nominando, pero el nombre que más utilizan es calcitonina. Bien, esta glándula tiroides tiene la facultad de almacenar yodo, pero haciendo un estudio de todos los tejidos de los seres vivos en la clase mamífera, resulta que es el único tejido o el único órgano que es capaz de acumular yodo. Sin embargo, los otros tejidos no lo pueden hacer, pero sin embargo necesitan en pequeñas cantidades esta molécula de yodo. Entonces, muchas veces aquí sucede lo siguiente, de que en la dieta puede faltar el yodo y como no hay yodo, entonces no puede secretar estas dos primeras hormonas que serían la triiodotironina y la tiroxina. Entonces, como no puede secretar, esta hace un esfuerzo de captar yodo de todos los nutrientes que llegue con la alimentación y también hace el trabajo de que de otros tejidos, si hubiera yodo, puedan movilizarse hacia este órgano. Y en ese esfuerzo de captar yodo cuando no existe, hay un trabajo demasiado exagerado que va haciendo hipertrofia en el órgano. Espero que ese término ya sea familiar para ustedes, ¿no? El término hipertrofia. Y entonces cada vez esto se hace mucho más grande, al grado en que esto se nota como una especie de bulto, una especie que sobresale, levanta la piel, ¿no? Y eso es el conocido con el nombre de bocio, ese problema de salud. Ahora ese problema de salud se puede solucionar administrando en la dieta yodo, entonces ya capta yodo el órgano y empieza a tomar su posición normal. Pero en algunos casos puede quedarse, si es que ha estado tiempo con este problema, puede quedarse con el estado en el que está. Mientras no interfiera la respiración y el habla, bueno, no habría problema, solamente sería problema de presentación, ¿no? De tener acá desarrollado en el cuello una especie de bulto.
Pero después, en los animales, como ellos no los criamos más allá de su vida útil, entonces siempre en los animales el bocio tiende a regresionar cuando hay la suficiente cantidad de yodo. Esto ha sido un problema muy serio en la especie humana, al grado de que ha salido leyes donde, para evitar este problema de salud, se saque normativa donde todos los productores de sal incorporen yodo a este producto y le ponen el sello de una hojita de trébol en el reverso de los envases que lleva la sigla de Pronalcobo. Pronalcobo quiere decir Programa Nacional de Lucha contra el Bocio. Bien, ¿qué pasaría si estas glándulas no existieran? Al menos de manera experimental lo han extraído y han observado que el animal sigue viviendo, no se hace ningún problema, y lo han catalogado como un órgano no esencial para la vida. Pero si ya el animal no se desarrolla de manera natural, ¿no? Por ejemplo, tiene poca resistencia al frío, si el animal estaba en crecimiento, prácticamente ya el crecimiento es muy lento, muy despacio, y también se ha observado de que ciertas habilidades de aprendizaje, en los animales se dice amaestramiento, ya no puede desarrollar el animal. Entonces, aparte, mayores, ¿cómo se dice? Mayores resultados de investigación han hecho eso sobre la especie humana. Bien. ¿Qué sucede? Acá tenemos una gráfica donde explicamos cómo hay un trabajo de control de secreción, o sea, cómo se regula la producción, secreción de esta hormona, en este caso de las hormonas que produce la glándula tiroides. Por un lado, la adenohipófisis produce la hormona TSH que estimula a la glándula tiroides. La glándula tiroides en respuesta produce hormona tiroxina, triiodotironina, y esta se distribuye a todos los tejidos porque su funcionalidad es el consumo de oxígeno, es el metabolismo. Entonces, parte de ella también llega al hipotálamo, llega a la hipófisis, donde hace una retroalimentación negativa, o también llamado servomecanismo, para indicar, para informar que hay suficiente cantidad de hormona tiroestimulante y esta disminuye. Entonces, de esa manera se autorregula. Pero cuando la hormona es muy poco, ya sea la triiodotironina o la tiroxina, o sea, la T3 o la T4, entonces hay poca resistencia en el organismo. No se puede resistir el frío, hay lentitud mental y lentitud física. Ahora, en caso de que la hormona se produzca en exceso, hay mayor desgaste corporal, hay nerviosismo, hay taquicardia, ¿no? Este término creo que es muy familiar para ustedes porque veía que ustedes avanzan el sistema circulatorio en Fisiología 1. Hay temblor y exceso de producción de calor. Entonces, esto es lo que se observa en casos en que haya disminución de la producción de estas hormonas o exceso. Bien, ¿cómo es que la glándula tiroides se preocupa tanto al grado de hipertrofiarse, ¿no? Por este asunto de la escasez de las moléculas de yodo? Entonces acá podemos comprender por qué para esta glándula es muy necesario la presencia de yodo en la dieta. Acá ponemos, está en el texto, lo van a revisar, ¿no? La biosíntesis, o sea, cómo hace el trabajo de elaborar estas hormonas, ¿no? Primero produce las proteínas para esto, y una de ellas es la tirosina. Entonces, esta tirosina se ioda con una molécula de yodo y se convierte en monoyodotirosina. Este monoyodotirosina puede agregar una molécula más de yodo y sería diyodotirosina. A partir de aquí en adelante, puede conjugarse un diyodo más un monoyodotirosina y puede tener como resultado la hormona triiodotironina que tiene la sigla de T3.
O por el otro lado, podría producirse lo siguiente. Juntarse 2-diiodotirosina, ¿no? O sea, diodo más diodo, y sería la tiroxina que tiene T sub 4. Entonces, estos números que están como subíndice, está indicando el número de moléculas de yodo que requiere para formar estas hormonas. En otras palabras, si no hubiera el yodo, difícilmente va a formar este producto, en este caso estas dos hormonas. Entonces, sí o sí, tiene que existir yodo, tiene que estar presente para poder elaborar aquello. Ahora, estas dos hormonas, el trabajo que hacen de manera regular en el cuerpo, ¿ya? Es el metabolismo de proteínas. Entonces, esto permite crecer al animal en crecimiento. Si ya está en estado de adultez, permite mantener sus tejidos, porque hace el trabajo de incorporar aminoácidos a las proteínas, especialmente a nivel celular. Pero si de repente hay un exceso, puede suceder el otro fenómeno de inhibir, ¿no? Entonces no es bueno que haya exceso de esta hormona, por eso es que se autorregula y hay una interdependencia de estimulación e inhibición mutua. Otra función que se ha descrito, que también es importante por parte de estas dos hormonas, T sub 3 y T sub 4, es a nivel de tubo digestivo. Ahí aumenta la absorción de los alimentos. Entonces, cuando nosotros, sea cual sea el turno del alimento, ya sea desayuno, almuerzo, cena, con la presencia de estas dos hormonas, nuestro aparato digestivo hace el trabajo de absorción, secreción de jugos, motilidad, quiere decir movimientos del intestino. Entonces, interviene en ese estímulo esta hormona. También los niveles normales, ¿no?, hace de que el ser vivo tenga apetito, y los niveles bajos hace de que haya menor movimiento y por lo tanto hay problemas de estreñimiento. Otro dato importante para que uno pueda recordarse, hay animales que hacen el trabajo de hibernar, ¿ya? En los libros, en la literatura clásica y en la formación humanística les han debido comentar de la famosa especie que vive en el Polo Norte, que se llama el oso polar. Entonces, este animal hiberna. ¿Qué quiere decir eso? Que una temporada, mientras es el verano en el Polo Norte, él se alimenta bastante, y cuando llega la temporada de invierno, hace una fosa o un hueco hace en el hielo y ahí se duerme. En el macho, bueno, él resiste, ¿no? Aproximadamente se estima entre 5 a 6 meses que hiberna, o sea, prácticamente medio año, y resiste. Pero lo que más hace admirar de esta especie es la hembra, que en temporada de verano cruza, después pasa el verano, hiberna, mientras esté hibernando, tiene que desarrollar la gestación, tiene sus crías y tiene que amamantar, tiene que dar leche mientras esté hibernando. Entonces termina el periodo de hibernación, empieza nuevamente el siguiente verano. Cuando ella sale a alimentarse, ya las crías ya saben caminar. Entonces, ese trabajo prácticamente es, como se puede decir, es para admirarse, porque fíjense hacer todo ese trabajo fisiológico sin recibir ningún alimento. Entonces, en estos animales, mientras están haciendo ese trabajo, los niveles de T sub 3, T4 están en lo más mínimo. Bien, ¿cuánto ponen en la sal para el consumo para evitar este problema? Más o menos lo que se estima es colocar una parte de yoduro de sodio, ¿no?, por 100.000 partes dentro de lo que es el cloruro de sodio. Entonces, esa es la proporción que está regulada, eso es lo mínimo que debe existir y eso es lo que se acepta para el consumo y evitar este problema del bocio. Bien, la mayoría yo creo que con esta explicación entiende, pero sin embargo, de repente hay algunos de ustedes que les gusta ver los, como se dice, ¿no?, las estructuras de estas formaciones, las estructuras bioquímicas de estas formaciones de secreciones orgánicas,
Entonces vamos a mostrarles esto, ¿no? Esta es la tirosina, ¿no? Acá está una hexosa, ¿no? Por las cadenas de carbones, acá van su desarrollo de esta estructura. Y esta estructura tirosina se acopla acá a una molécula de yodo, entonces esta sería la monoyodotirosina. Pero si de repente a esta se acopla dos moléculas de yodo, ¿no? Sería la diyodotirosina. Ahora, teniendo la monoyodo y la diyodo, depende con cuál, si esto se junta con este, va a ser el tri, ¿no? En este caso, a través de un enlace de oxígeno, acá está el di y acá está el mono, a este lado continúa su estructura. Entonces, este sería el triyodotirosina. 1, 2, 3 moléculas de yodo, pero también puede este diyodo acoplarse con otro, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha acoplado con otro, y acá tenemos 1, 2, 3 y 4 moléculas de yodo, que serían la tirosina. Entonces, ustedes pueden consultar en la red, ¿no? Incluso hay autores que explican cómo el AMP cíclico influye para que cada uno de ellos vaya formándose. La función de la triyodotirosina, que ocupa 3 moléculas de yodo, cumple la misma función que la tiroxina, que ocupa 4 moléculas de yodo. Pero lo paradójico es de que, ¿no? Viendo esto, al cuerpo le convendría producir la hormona triyodo, porque aquí necesita menos yodo comparado con la tiroxina. Pero sin embargo, el cuerpo produce más hormona de este tipo que de este, ¿no? Eso es lo paradójico. Pero de esa manera se desenvuelve el organismo. Bien, lo siguiente que vamos a avanzar es de manera paralela dos hormonas. Una que sigue la tiroides, que sería la calcitonina, o también llamado hormona tirocalcitonina. Y por otro lado, vamos a irnos a la otra glándula paratiroides, que es su vecino, que produce la hormona llamada paratormona, o también lo llaman hormona paratiroidea. Y para comprender esto, vamos a hacer un poco de recordatorio de la fisiología del hueso. Bien, acá tenemos un hueso largo, donde mencionamos primero las 3 partes de un hueso en crecimiento. Esta es la diáfisis, ¿no? Todo el hueso largo, la diáfisis. Acá tenemos una línea epifisiaria y esta cabeza articular sería la epífisis, ¿no? Tanto la parte superior como la parte inferior. Hay la línea epifisiaria y está la epífisis. ¿Qué más hay en el hueso? En el hueso hay zonas esponjosas y zonas duras. Acá, si ustedes observan, esta parte es zona dura, ¿no? Hueso compacto, ¿ya? Entonces, la parte central, hay un espacio, le dicen cavidad medular o médula, está recubierta por una membrana que se llama endostio, y el hueso por la parte externa está recubierta por otra película, ¿no? Tejido, le llaman tejido periósteo. Y en los huesos largos, generalmente la médula es de color amarillo, excepto a nivel de costillas. Ahí es un tanto de tendencia rojiza, porque también ahí se producen los elementos formes como los glóbulos rojos de la sangre. Esta aquí indica el hueso compacto. Aquí está compuesto por el sistema de Havers, ¿no? Esa parte no sé si han avanzado en histología. Bueno, la médula roja, ¿no? Donde es el hueso esponjoso, ¿no? Aquí está el hueso esponjoso, que prácticamente forma la parte de sostén o almohadilla para las articulaciones. Bien, entonces, este hueso crece cuando hay suficiente mineral. O sea, en otras palabras, mientras está creciendo el hueso, el cuerpo necesita depositar calcio acá, ¿no? Este tejido se deposita calcio, fosfato de calcio, ¿no? En la proporción de 2:1. Eso han debido avanzar también en anatomía. Entonces, mientras haya calcio, este hueso seguirá creciendo hasta que se suelde la línea epifisiaria. Una vez que se soldó, aunque haya calcio, ya no crecerá más. Lo único que esta estructura será, cuando hay mucho calcio, el tejido, especialmente en esta parte de lo que es el tejido duro, cuando observamos a microscopio los sistemas de Haber, será mucho más compacto, mucho más desarrollado, pero sin embargo, cuando hay escasez de calcio,
resulta que el hueso se va descalcificando y esto tiende a ser esta parte del hueso compacto duro, observando los sistemas de Haber, tiende a ser más delgado y más esponjoso. Y entonces el hueso se hace mucho más frágil al grado en que puede romperse. En los machos tendría que ser mucho el problema para que llegue a esa situación. Pero sin embargo, en las hembras este problema se persiste con cada cría durante el ciclo reproductivo. Cuando está haciendo el trabajo de lactación, el hueso compacto se empieza a descalcificar, o sea, a retirar moléculas de calcio para producir leche. Si en la dieta no le damos una buena, en este caso, una buena cantidad de calcio que permita el mantenimiento de los huesos, puede debilitarse los huesos largos de los animales que producen bastante cantidad de leche, al grado de que en un movimiento brusco podría este hueso fracturarse. Entonces, eso sucede en las hembras y ese es un problema muy serio. Entonces, con los animales que producen bastante leche, especialmente si tienen muchas crías, hay que regular en la dieta los niveles de calcio que se le proporciona. O sea, no debe escasear aquí. Bien, con ese recordatorio de manera un tanto acelerada sobre la fisiología del hueso y también la histología, vamos a ver las hormonas, el desarrollo de estas dos hormonas. Bien, vamos por el lado izquierdo, la hormona calcitonina. A esta hormona, si ustedes revisan el texto, dice, tiene función antihipercalcémica. Bueno, un término un poco muy largo, ¿no? Si ustedes hacen un poco el análisis de este término, está compuesto prácticamente por muchas palabras. Hasta aquí sería uno, hémica, se refiere a sangre. Después calcémica, calcio en sangre. Hipercalcémica, hasta ahí serían tres, exceso de calcio en sangre. Antihipercalcémica sería una acción contraria en casos de presentación de hipercalcemia. Entonces, estas dos palabras son un tanto contradictorias, ¿no? Hiper y anti. Entonces, eso quisiera que ustedes lo analicen bajo la siguiente pregunta. Esta anti lo separamos un poco y decimos, ¿no? ¿En qué casos el organismo del ser vivo, los animales, incluyéndonos nosotros, tendríamos problemas de hipercalcemia? ¿Ya? Entonces, resulta que este problema se presenta normalmente por unos minutos, más o menos dice 30 minutos, ¿no? Hasta más o menos hora y media, 2 niveles altos de calcio en sangre después de la alimentación. Ya, o sea, nosotros nos servimos el alimento y entonces más o menos 30 minutos después va a haber este problema si en nuestra dieta había la suficiente cantidad de calcio y eso es natural que exista. Entonces, cuando hay este problema de hipercalcemia, inmediatamente el trabajo de la calcitonina hace su función de estimular a que sea antihipercalcémica. Y como resultado de esta función, lo que hace, esos niveles altos de calcio que están circulando en sangre, se vayan depositando a nivel de todos los tejidos óseos. Ese es el gran depósito de calcio. Entonces, su función de la calcitonina es cada vez que haya, aunque sea pocos los niveles, pero por encima de lo normal, ¿no? O sea, que pasa en exceso, aunque sea poquito el paso mayor, pero sin embargo, ese exceso ya inmediatamente se deposita al interior de los osteoclastos y los osteocitos, que son las células que conforman el tejido del hueso. Entonces, dentro de las funciones que tiene la calcitonina es inhibe movilizar las sales del hueso. Ahora aquí hay un dato que yo quisiera que ustedes lo revisen también en el texto que tienen. El calcio no es uno de los minerales que si le damos 100 gramos, los 100 gramos lo va a aprovechar el cuerpo. No es así. Lamentablemente, el aprovechamiento del calcio está entre un 10 a 15%, dependiendo del estado de crecimiento del animal y la relación de vitamina D que se encuentre en su cuerpo. Entonces acá anotamos vitamina D, aumenta la absorción de calcio por el tubo digestivo.
Entonces administramos 100 gramos de calcio. De esos 100 gramos, normalmente el ser vivo va a aprovechar entre 10 a 15 gramos. Pero si tuviera vitamina D lo suficiente y de manera funcional, sobre ese 10 a 15 va a aumentar el 10%. Más o menos, si era 10 va a subir a 11, si era 15 subirá a 16.5. ¿No? Esos gramos es lo que va a aprovechar. ¿Y qué pasa con el saldo de gramos de calcio? Sencillamente, el saldo de gramos de calcio continuará su tránsito por el aparato digestivo hasta su eliminación. Entonces, eso es la posibilidad de aprovechamiento del calcio. Por eso en la dieta no debe faltar calcio, porque lo que el cuerpo aprovecha es entre 10 a 15%, nada más. Entonces, esa es la funcionalidad que hace acá calcitonina, ¿no? Donde se puede apoyar con la provisión de vitamina D para que haya más calcio circulante, ¿no? Y ese exceso de calcio pueda ser depositado dentro del tejido óseo. Bien, ahora vámonos al lado derecho. ¿Qué pasa con la glándula paratiroides? La producción de la hormona paratormona. ¿Qué función cumple? Bueno, en un principio se ha estudiado que esta hormona mantiene el nivel de calcio en sangre. Entonces, por ejemplo, si en la dieta no hay calcio y el calcio circulante en este caso en la sangre es menor a lo normal, entonces eso es una interferencia que puede traducirse, por ejemplo, en debilidad muscular, en temblores, en calambres, incoordinación muscular, en todo aquello. Si eso sucede, el animal puede caerse al suelo y no puede tener la fuerza de levantarse. Entonces, y no solamente eso, también todas las otras funciones necesitan calcio, ¿no? Las contracciones del corazón, las contracciones de los músculos, de los órganos que intervienen en la respiración. Entonces, es mucho el trabajo que requiere que al menos los niveles de calcio estén estables. Y de eso se encarga la paratormona, ¿no? Mantener los niveles de calcio en sangre. Y en un principio se decía que hacía una influencia directa, un estímulo directo a los huesos, para que el hueso, cuando baja los niveles de sangre, los niveles de calcio en sangre, se desprenda del hueso calcio y salga al torrente circulatorio. Pero sin embargo, como ha avanzado la tecnología y se ha avanzado la ciencia, lo que han visto es de que cuando hay bajos niveles de calcio, la paratormona trabaja a nivel de riñón, donde retiene el fósforo, ¿no? Fosfato en el suero. Y el hueso, al exponerse a una carga elevada de fosfato, entonces va desprendiendo calcio para regular el nivel de fosfato relación calcio. Ese había sido el mecanismo, cómo hace para que se mantengan los niveles de calcio en sangre. Entonces, por un lado, la calcitonina, en casos en que hay exceso de calcio circulante en la sangre, deposita. Por otro lado, la paratormona hace de que cuando los niveles estén por debajo de lo normal, estimula para que éste retire niveles de calcio al torrente sanguíneo vía retención de fosfato de calcio. Entonces, acá al final hacemos una relación de PTH y vitamina D. Muchas veces esto sucede cuando no hay vitamina D, pero sin embargo, la vitamina D es una vitamina que el cuerpo puede hacerlo siempre y cuando tenga los insumos, ¿no? Para esto se necesita que al menos el individuo, el animal, tenga una exposición al sol mínimo de 30 minutos al día. Entonces, recomiendan que sea 2, pero como ahora los rayos solares son bastante fuertes y la piel es mucho más sensible, entonces es un riesgo tener 2 horas bajo sol, especialmente si no tomamos los cuidados necesarios. Bien, eso sería con relación a la calcitonina y la hormona paratormona, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a darles la palabra a ustedes. ¿Hay preguntas? Esta vez se durmieron. A ver, solamente hay 2 estudiantes atentos. Los demás, buenas noches.
Bueno, otros 2 más. 3. Luis Fernando, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bien. También pueden volver a ver la clase, esta está siendo grabada. Bueno, a ver, tenemos todavía 6 minutos. No hay ninguna duda, yo les puedo preguntar. Doctor, A ver, diga. ¿qué enfermedades dijo que se pueden producir por exceso de calcio en los animales? Por exceso de calcio. Por exceso de calcio, miren, no hay, digamos, reportes donde haya alguna oportunidad de exceso de calcio, ¿no? Porque calcio es necesario en la dieta para el crecimiento y para mantener los huesos. Y como el organismo aprovecha apenas 10 al 15%, al menos clínicamente no hay reportes, a no ser que sea una intoxicación de calcio. Eso podría ser muy diferente, muy distinto. Pero lo que sí hay problemas es cuando hay escasez, ¿no? Puede el hueso ser mucho más frágil. En los animales productoras de leche, especialmente de grandes cantidades, puede volverse a ser muy frágil. No sé si ustedes han escuchado hablar, en la especie humana dicen, ¿no? La enfermedad del hueso de vidrio.